¿Has notado que hay momentos en tu vida en los que todo parece estar detenido, donde las puertas no se abren, las oraciones parecen no llegar al cielo, y por más que te esfuerces, algo invisible sigue manteniéndote en el mismo lugar? ¿Y si te dijera que este bloqueo no proviene de circunstancias externas, ni de personas que te perjudican, sino de algo mucho más profundo que está ocurriendo dentro de tu propia mente? Ellen White, una de las voces más profundas de la espiritualidad cristiana, reveló verdades poderosas sobre lo que sucede cuando Dios comienza a purificar nuestra mente. Y estas verdades pueden ser exactamente lo que necesitas escuchar en este momento, porque hay señales claras, inconfundibles, de que Dios está trabajando en ti de una manera que pocos logran discernir. Este video no llegó a ti por casualidad. Es una respuesta a tus oraciones silenciosas, a esos pedidos que hiciste a solas cuando nadie te veía, excepto el Señor. Hoy descubrirás las señales espirituales que indican que Dios está purificando tu mente. Y cuando reconozcas estas señales, todo empezará a tener sentido. Si sientes que esta palabra ya está tocando tu corazón, entonces te invito ahora mismo a comentar aquí abajo: Señor, purifica mi mente. Ese comentario es un acto profético, es una declaración de fe, un portal espiritual que estás abriendo para que el Espíritu Santo trabaje aún más profundamente en tu vida. Y si crees que este mensaje debe llegar a otras personas que están pasando por la misma lucha mental, entonces dale like a este video ahora. Al hacerlo, estás ayudando al algoritmo a llevar esta palabra a más almas sedientas de transformación. No solo estás apoyando un canal, estás siendo el instrumento de Dios para liberar mentes aprisionadas. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque contenidos como este son raros y necesitan llegar a ti cada vez que sean publicados. Y ahora, antes de comenzar, comenta también paz en Cristo. Esa declaración sellará espiritualmente este momento y preparará tu corazón para recibir la revelación que viene a continuación. Prepárate, silencia todo a tu alrededor y permite que el Espíritu Santo hable directamente contigo en los próximos minutos. Lo que estás a punto de descubrir puede ser la llave para la libertad que tanto buscas. Comienzas a ver pensamientos que antes eran invisibles. La primera señal de que Dios está purificando tu mente es cuando empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Pensamientos que siempre tuviste, pero que jamás cuestionaste. Patrones mentales que parecían naturales, pero que ahora te incomodan profundamente. Ellen White enseñó que cuando el Espíritu Santo inicia su obra de purificación, enciende una luz interior, y esa luz, al iluminar los cuartos oscuros del alma, revela lo que estaba escondido. Empiezas a notar pensamientos de autosabotaje, creencias limitantes, palabras internas que te disminuyen, memorias que aún te controlan. Y esto, aunque doloroso, es un regalo de Dios, porque no puedes limpiar aquello que no puedes ver. El Señor te está dando discernimiento espiritual para que identifiques lo que debe salir. Muchas personas pasan años repitiendo los mismos errores porque nunca tuvieron esta conciencia. Pero cuando Dios comienza a trabajar, la ceguera espiritual es removida. Te sorprendes pensando: ¿por qué siempre pienso de esta manera? ¿De dónde viene esta voz que me condena? ¿Por qué me siento así ante determinadas situaciones? Esas preguntas son evidencia de que algo está cambiando. Tu mente está siendo visitada por el cielo. La Biblia dice en el Salmo 139, versículos 23 y 24, «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno». Cuando comienzas a orar así de verdad, Dios responde mostrándote exactamente lo que necesita ser corregido. Y aquí está el detalle. Muchos tienen miedo de esa revelación, prefieren continuar en la ignorancia espiritual porque temen enfrentar la verdad sobre sí mismos. Pero tú, que llegaste hasta aquí, eres diferente. Tienes hambre de santidad. Quieres ser libre de verdad, no solo parecer libre por fuera. Sientes un malestar espiritual con cosas que antes no te molestaban. Esta segunda señal es poderosa y muchas veces mal interpretada. Cuando Dios purifica tu mente, comienzas a sentir una inquietud santa respecto a ambientes, conversaciones, músicas, contenidos e incluso personas que antes
formaban parte de tu rutina sin problema alguno. Ellen White describió este fenómeno como la sensibilidad creciente del corazón regenerado. Ella decía que cuanto más nos acercamos a Dios, más sensibles nos volvemos al pecado, a la liviandad, a la superficialidad espiritual. Aquello que antes parecía inofensivo, ahora pesa sobre tu conciencia. Entras en un grupo de conversación y percibes que esas bromas, esas críticas, esos juicios te sofocan. Enciendes la televisión y ya no puedes ver ciertos programas porque algo dentro de ti grita: eso no edifica, eso contamina. Abres las redes sociales y sientes un vacío profundo ante tanta futilidad. Esto no es legalismo ni fanatismo, es purificación. Dios está refinando tu paladar espiritual, está enseñando a tu mente a rechazar automáticamente lo que no proviene de Él. Es como cuando alguien deja de consumir azúcar por un tiempo y luego, al probarlo nuevamente, lo siente demasiado dulce. La mente purificada rechaza naturalmente lo que es tóxico. Muchos cristianos viven en conflicto porque quieren agradar a Dios, pero siguen alimentándose del mundo. Y cuando el proceso de purificación comienza, este conflicto se intensifica hasta que una decisión debe ser tomada. O te rindes completamente al proceso, o resistes y vuelves a la contaminación. Si estás sintiendo este malestar, entiende que no es condenación, es convicción, y hay una diferencia enorme entre ambas. La condenación paraliza, avergüenza, aleja de Dios. La convicción incomoda pero señala el camino de regreso. Tienes hambre de la palabra de Dios de una manera nueva. Esta tercera señal es inconfundible. Cuando Dios purifica tu mente, la Biblia deja de ser simplemente un libro religioso y se transforma en alimento esencial. Ya no lees por obligación, ni por tradición, ni por hábito. Lees porque tu alma tiene hambre. Lees porque necesitas esas palabras como necesitas el aire. Ellen White enfatizaba que la palabra de Dios es el agente purificador por excelencia. En Juan 15:3, Jesús dijo: «Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado». La palabra tiene poder para lavar, renovar y transformar la estructura mental. Y cuando Dios inicia este proceso, crea en ti una sed insaciable por las Escrituras. Versículos que leíste cientos de veces de repente cobran vida. Pasajes que antes te parecían sin sentido, ahora explotan en revelación. Comienzas a entender cosas que antes estaban ocultas. Esto sucede porque tu mente está siendo sintonizada en la frecuencia celestial. Antes había interferencias, ruidos, estática espiritual que impedían la claridad, pero ahora, a medida que la purificación avanza, escuchas con más nitidez, comprendes con más profundidad y aplicas con más precisión. Y no termina ahí. Notas que cuando pasas un día sin leer la palabra algo te falta. Hay un vacío, una inquietud. Es como si tu mente, ahora acostumbrada al alimento puro, rechazara la desnutrición espiritual. Esta es una de las señales más claras de que Dios está trabajando en ti. Cuando Dios purifica tu mente, entiendes que la palabra no es opcional, es indispensable. Es como si tu espíritu hubiese despertado de un largo sueño y ahora reconociera con absoluta claridad que la Escritura es el único alimento capaz de sostener tu vida interior. Ya no puedes vivir sin ella. Ya no puedes avanzar sin oír la voz del cielo cada mañana. Ya no puedes tomar decisiones sin consultar lo que Dios ha dicho. Y es aquí donde el proceso se vuelve hermoso y, a la vez, desafiante. Cuanto más lees, más luz recibes. Pero cuanta más luz recibes, más consciente te vuelves de las áreas que necesitan ser limpiadas. La verdad no solo ilumina tu camino, también ilumina tus sombras internas. Y aunque ese proceso pueda doler, es evidencia de que Dios está trabajando profundamente en ti. Pero entonces sucede algo inesperado. Comienzas a enfrentar batallas internas más intensas que antes. Muchos piensan que, cuando Dios inicia un proceso de purificación, todo debería volverse más fácil, más liviano, más tranquilo. Pero Ellen White nos alerta de algo esencial. Cuando el proceso de purificación avanza, el conflicto espiritual también se intensifica. ¿Por qué? Porque el enemigo no entrega territorio fácilmente. Cuando él nota que estás siendo liberado, que tu mente está siendo lavada por la palabra, que las fortalezas están cayendo, él redobla sus ataques.
Los pensamientos invasivos se vuelven más frecuentes. Tentaciones que parecían superadas regresan con fuerza. Dudas que pensabas haber vencido resurgen desde lo más profundo. Pero no confundas esta batalla con fracaso. No significa que estás retrocediendo. Significa exactamente lo contrario. Significa que estás avanzando tanto, estás creciendo tanto, tu mente está siendo tan limpiada que el infierno se ha incomodado. La Biblia dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Durante la purificación, te vuelves más consciente de esta guerra. Antes eras atacado sin darte cuenta. Ahora disciernes cada flecha enemiga, y aunque al principio parece agotador, en realidad es una ventaja espiritual inmensa, porque te da estrategia, claridad y autoridad para luchar. Ellen White comparaba este tiempo con una casa en remodelación. Cuando comienzas a derribar paredes viejas, quitar el polvo oculto, sacar la suciedad acumulada, la casa se ve peor que antes. Parece caótica, desordenada, inestable, pero es precisamente en ese caos temporal cuando la transformación verdadera está ocurriendo. Si estás pasando por luchas internas más intensas en este momento, no te desesperes. No interpretes esto como abandono de Dios. Interprétalo como evidencia de que Él está trabajando en ti. Las tinieblas siempre gritan más fuerte cuando están a punto de ser expulsadas, y entonces llega una de las etapas más profundas de este proceso. Comienzas a identificar patrones generacionales y raíces antiguas que nunca habías visto. Uno de los aspectos más profundos que Ellen White reveló sobre la purificación de la mente es que Dios no limpia solo la superficie. Él va hasta la raíz, hasta lo más profundo, hasta aquello que estaba escondido incluso de tu propio entendimiento. A veces, esas raíces vienen de generaciones anteriores. Te das cuenta de que ciertos miedos no son tuyos, ciertas creencias limitantes no nacieron contigo, las heredaste. Ciertos patrones destructivos no comenzaron en tu vida, comenzaron con tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos. La Biblia habla de ello en Éxodo 25, cuando menciona cómo la iniquidad puede alcanzar hasta la tercera y cuarta generación. Pero esa palabra no existe para condenar, existe para revelar el poder de la libertad. Porque si el mal puede alcanzar generaciones, ¿cuánto más puede Dios romper cadenas cuando Él decide intervenir? Cuando la luz del Espíritu Santo ilumina estas raíces, comienzas a recordar frases que tus padres repetían y que ahora tú repites sin querer. Comienzas a notar actitudes que prometiste no imitar y que, sin saber cómo, han surgido en ti. Comienzas a sentir emociones que no parecen tener sentido en tu historia personal, pero que cobran claridad cuando miras hacia atrás y ves el patrón familiar. Esta conciencia puede ser dolorosa, pero es liberadora, porque aquello que se expone puede ser sanado, aquello que se revela puede ser arrancado, aquello que se reconoce puede ser destruido en el nombre de Jesús. Ellen White enseñaba que la verdadera santificación incluye esta limpieza profunda. No se trata solo de controlar comportamientos externos, se trata de transformar estructuras internas, de renovar la mente desde los cimientos, de permitir que Dios toque lo que estaba enterrado bajo capas de dolor, silencio, vergüenza o costumbre. Y entonces ocurre algo maravilloso. Experimentas momentos de claridad espiritual que no habías vivido nunca, porque no todo en el proceso de purificación es guerra y dolor. Hay momentos de gracia pura, donde la neblina se disipa por completo y ves con una claridad que jamás habías tenido. De repente, en medio de una oración, entiendes algo por lo que buscaste respuestas durante años. O mientras lees la Biblia, una revelación estalla en tu corazón. O en la quietud de la madrugada, Dios habla y escuchas su voz con nitidez absoluta. Ellen White describía estos momentos como anticipaciones de la mente celestial, como destellos del pensamiento completamente purificado que tendremos en la eternidad, donde nada interferirá con nuestra comunión con Dios. Y esos momentos no solo son emocionantes, son prácticos, te ayudan a tomar decisiones con sabiduría, te permiten discernir con precisión
te muestran intenciones reales detrás de palabras o comportamientos. Te hacen entender cuándo avanzar, cuándo detenerte y cuándo esperar. Una mente purificada se vuelve un instrumento extremadamente sensible en manos del Espíritu Santo, como un violín afinado que responde a la mínima vibración del músico, como una brújula calibrada que señala siempre el norte verdadero. Cuando recibas esos momentos, no los ignores. Agradécelos, escríbelos, regístralos. Ellos son marcas espirituales que prueban que estás avanzando. Y si aún no los has experimentado, no te preocupes. Si Dios comenzó la obra en ti, Él la completará. Filipenses 1:6 lo asegura con absoluta firmeza. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero hay más, mucho más. Y esta es una de las señales más preciosas de la mente purificada. Desarrollas una paz que no depende de las circunstancias. Ellen White hablaba repetidamente de esta paz como uno de los frutos más profundos del proceso de santificación. La paz que sobrepasa todo entendimiento, mencionada en Filipenses 4:7. Cuando Dios completa su obra en tu mente, experimentas una estabilidad emocional que antes era imposible. Los problemas siguen existiendo, las presiones siguen llegando, los desafíos no desaparecen, pero algo dentro de ti permanece firme. ¿Por qué? Porque tu mente ya no reacciona automáticamente a los estímulos externos. Está anclada en verdades eternas. Cuando llega una crisis, en lugar de entrar en pánico, buscas la palabra. En lugar de desesperarte, oras. En lugar de ser controlado por emociones negativas, declaras lo que Dios ha dicho. Una mente purificada no niega la realidad, pero la interpreta desde la perspectiva del cielo. Las personas a tu alrededor comienzan a notar esta diferencia. Se preguntan cómo puedes mantener la calma, cómo puedes sonreír aún en el valle, cómo puedes tener esperanza cuando todo parece perdido. Y la respuesta es simple: tu mente ha sido purificada y ahora es morada de la paz de Dios. Y entonces aparece otra señal poderosa. Te vuelves más sensible a la voz del Espíritu Santo. Ese susurro suave que antes era difícil de percibir, ahora se vuelve claro. Esa convicción interna que antes ignorabas, ahora la reconoces como dirección divina. Es como limpiar un vidrio empañado. De repente, ves con claridad lo que siempre estuvo del otro lado. Ellen White enseñaba que el Espíritu Santo siempre está hablando, pero la mayoría no lo oye porque hay demasiado ruido interior, preocupaciones innecesarias, pensamientos repetitivos, traumas no resueltos, emociones descontroladas. La purificación mental elimina esa interferencia, y entonces lo que antes parecía indecisión ahora se vuelve claridad. Lo que antes generaba confusión ahora genera certeza. Lo que antes tomaba meses para discernir ahora se revela en minutos de oración. La mente purificada vive en sintonía con el cielo. Ese nuevo nivel de sensibilidad no solo te bendice a ti, también bendice a otros. Porque otra señal de la mente purificada es que empiezas a influenciar positivamente a las personas que te rodean. Tu presencia trae paz, tus palabras traen consuelo, tu mirada trae esperanza. Ellen White decía que una vida transformada tiene más poder que 1000 sermones. No necesitas forzar espiritualidad, no necesitas fingir santidad. Tu vida simplemente refleja a Cristo, y los demás lo notan. Conversaciones superficiales empiezan a convertirse en diálogos profundos. Personas que nunca te buscaron comienzan a abrir su corazón contigo. Sienten que puedes comprenderlas sin juzgarlas, que puedes escucharlas sin condenarlas, que puedes guiarlas sin manipularlas. Sin darte cuenta, te conviertes en instrumento de transformación. Esto no es mérito tuyo, es el fruto natural de una mente que ha sido purificada por Dios. Y entonces llegamos al punto culminante de este proceso. Empiezas a vivir con propósito. Una mente purificada no vive más perdida, confundida, arrastrada por opiniones externas o presionada por expectativas ajenas. Cuando Dios limpia tu mente, también revela tu llamado. Comprendes para qué naciste, percibes qué obra Dios preparó para ti, identificas los dones que Él te dio, las áreas donde quiere usarte, las misiones que te asignó. Y aunque el camino no siempre es fácil,
hay convicción, y cuando sabes hacia dónde vas, los obstáculos dejan de intimidar, se convierten en parte de la jornada. Ellen White enseñaba que una vida sin propósito es una vida vulnerable, pero una vida dirigida por Dios es una vida estable, firme, imposible de detener. Y esa claridad solo llega cuando la mente ha sido purificada. Cuando una mente comienza a ser purificada por el Espíritu Santo, algo extraordinario empieza a suceder. Las prioridades se reordenan sin que te des cuenta. Lo que antes considerabas urgente pierde fuerza. Lo que antes parecía indispensable ya no ocupa tu atención. Cosas que antes te robaban horas ahora ya no tienen poder sobre ti. Y en contraste, lo que realmente alimenta tu alma se vuelve esencial, imprescindible, innegociable. Esta reorganización interna es una de las señales más silenciosas, pero más profundas, de la obra del Espíritu en la mente humana. Es como si Dios mismo entrara en tu interior y comenzara a mover muebles, abrir ventanas, derribar paredes, limpiar rincones olvidados y colocar cada cosa en su lugar original. Es una reconstrucción completa, pero no forzada. Es una transformación delicada, firme, progresiva. Ellen White explicaba que cuando Dios purifica la mente, no solo limpia lo que está sucio, restaura el orden divino, porque el cielo es orden, propósito, claridad, luz. Y cuando ese reino comienza a manifestarse dentro de ti, tu vida exterior empieza a reflejar esa armonía interior. Te descubres buscando la presencia de Dios sin que nadie te lo pida. Te encuentras pensando en la eternidad mientras realizas actividades cotidianas. Comienzas a sentir una necesidad constante de hablar con Dios en pequeños momentos del día, en silencios breves, en pausas inesperadas. La oración deja de ser una rutina y se convierte en un reflejo natural de tu corazón. Pero junto con esta renovación silenciosa, surge también una resistencia espiritual que muchas personas no entienden, porque cuando Dios ordena tu mente, el mundo interior que antes estaba acostumbrado al desorden comienza a resistirse. Viejos hábitos claman por regresar. Antiguas emociones buscan su espacio. Pensamientos repetitivos intentan recuperar su influencia. No te sorprendas por esto, ni te culpes. Una mente antigua siempre luchará por mantenerse viva cuando Dios está creando una nueva. Ellen White advertía que la batalla espiritual más intensa ocurre dentro de la mente, no fuera de ella, y que el mayor campo de guerra entre el cielo y el infierno no son los eventos externos, sino los pensamientos. La mente pura se vuelve un tesoro precioso, pero también un territorio disputado. Por eso, si estás experimentando esta guerra interna, esa sensación de querer avanzar pero sentir resistencia, ese deseo de entregarte pero sentir oposición, esa hambre por lo espiritual mezclada con viejos impulsos, debes saber que esto no significa fracaso, significa que Dios está ganando terreno, porque el enemigo solo lucha por lo que está perdiendo. Y entonces ocurre algo sorprendente. Empiezas a detectar pensamientos que no provienen de ti, ideas que aparecen de repente, patrones que nunca habías cuestionado, impulsos que te confunden, comparaciones que te hieren, pero ahora, con una mente que está siendo purificada, no los aceptas, no los normalizas, no permites que se instalen. Esto es obra del Espíritu Santo. Él te está enseñando a discernir, y el discernimiento es una de las armas más poderosas que un cristiano puede tener. La mente purificada distingue lo que viene de Dios, lo que viene de la carne y lo que viene del enemigo. Y cuando esta capacidad despierta, tu vida cambia radicalmente, porque no reaccionas igual, no respondes igual, no decides igual. Ahora piensas antes de actuar, analizas antes de hablar, oras antes de enfrentar, esperas antes de juzgar. Tu interior se vuelve más profundo, más estable, más maduro. Ellen White decía que una mente santificada es una mente que piensa con el cielo, y eso significa que tus pensamientos dejan de ser impulsivos, confusos o caóticos, se vuelven dirigidos, alineados, equilibrados. Pero aquí viene una de las partes más intensas del proceso. Dios empieza a confrontar tus autosabotajes internos, aquellos que llevas contigo desde la infancia, aquellos que aprendiste de heridas emocionales.
aquellos que adoptaste por experiencias dolorosas. Y cuando esos autosabotajes salen a la luz, duele. Duele porque ves que parte de ti estuvo saboteando tu propia vida. Duele porque reconoces que muchos límites no eran externos, eran internos. Duele porque te das cuenta de que muchas veces oraste por puertas abiertas cuando en realidad era tu propia mente la que no te permitía avanzar. Pero esta revelación es un acto de amor divino. Dios no confronta para humillar, confronta para libertar, no expone para castigar, expone para sanar. La purificación mental requiere verdad, y la verdad ilumina, revela, desnuda, libera. Por eso Jesús dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La libertad comienza por dentro, no por fuera. Y entonces, en esta limpieza profunda, Dios comienza a tocar áreas que nunca pensaste que estaban relacionadas con tu vida espiritual, tu autoestima, tus expectativas, tus recuerdos, tus relaciones pasadas, tus patrones de apego, tus decisiones impulsivas, tus silencios, tus temores. Ellen White explicaba que la reforma mental es una reforma integral que abraza todas las áreas de la vida humana. No se trata simplemente de dejar malos hábitos o adoptar nuevos. Se trata de transformar la raíz de cada comportamiento. Y es aquí donde muchos cristianos se detienen. Cuando el proceso espiritual comienza a tocar traumas, heridas, memorias, emociones reprimidas, algunos retroceden, no quieren recordar, no quieren enfrentar, no quieren sentir de nuevo. Pero tú, que has llegado hasta aquí, no eres de los que retroceden, eres de los que avanzan, porque sabes que no puedes sanarte a ti mismo. Sabes que necesitas que Dios haga lo que tú no puedes hacer. Sabes que necesitas que Él limpie lo que tú no tienes fuerzas para limpiar. Y entonces, cuando te entregas por completo, comienzas a experimentar algo milagroso. Dios empieza a renovar tus emociones. Sí, la purificación mental también afecta lo emocional, porque tu mente y tus emociones están conectadas. La Biblia lo deja claro una y otra vez. Y Ellen White escribía que una mente purificada trae consigo una reforma emocional, estabilidad, dominio propio, claridad en los sentimientos, libertad de cadenas internas. Cuando Dios purifica tu mente, tus miedos comienzan a perder fuerza, tu ansiedad empieza a disminuir, tu tristeza deja de controlar tus días, la preocupación pierde su poder, la culpa deja de dictar tu identidad, la inseguridad ya no marca tu valor. La necesidad de aprobación se debilita. Los recuerdos dolorosos pierden su veneno, no porque ignores tus emociones, sino porque ahora Dios gobierna sobre ellas. Una mente purificada no es una mente fría ni indiferente, es una mente equilibrada, madura, estable, una mente que siente profundamente, pero no se deja arrastrar por lo que siente. Una mente que experimenta emociones, pero no vive dominada por ellas. Y esto te trae algo que nada ni nadie puede darte: libertad interna. Pero el proceso no termina ahí, porque cuando Dios purifica tu mente, también cambia tu manera de relacionarte con los demás. Comienzas a ver a las personas de otra manera, comienzas a tener más compasión, más paciencia, más comprensión, más misericordia. Comienzas a escuchar más y a juzgar menos. Comienzas a amar con una pureza que antes no tenías. Ellen White decía que la mente purificada ama como Cristo ama, y ese amor se vuelve evidente, constante, palpable, porque ya no reaccionas desde el orgullo, sino desde la humildad. Ya no contestas desde la herida, sino desde la sanidad. Ya no actúas desde la impulsividad, sino desde la sabiduría. Y esto produce un impacto transformador en tus relaciones. Es como si Dios hubiese limpiado tus lentes internos y ahora pudieras ver la vida con claridad. Ya no ves enemigos donde no los hay, ya no interpretas malintenciones, ya no te tomas todo personal, ya no cargas sospechas, ya no temes conectar con las personas correctas. En cambio, empiezas a atraer relaciones sanas, profundas, espirituales, significativas. Comienzas a buscar personas que alimenten tu fe, que fortalezcan tu espíritu, que te lleven más cerca de Dios. Comienzas a dejar ir lo que te drena, lo que te desvía, lo que te lastima, lo que te contamina. Y aquí aparece otra señal de la mente purificada.
Dios te separa de personas que no son parte de tu propósito. Esto puede doler, pero es necesario, porque hay personas que alimentan tu alma y otras que la destruyen. Hay personas que fortalecen tu fe y otras que la debilitan. Hay personas que te acercan al cielo y otras que te distraen. Cuando Dios purifica tu mente, Él te protege, te aparta, te guarda, te separa de influencias peligrosas, te quita de ambientes que te contaminan, te aleja de voces que siembran duda, cierra puertas que te habrían llevado al desastre y abre puertas que te llevan a su propósito. Es parte del amor divino, es parte del proceso, es parte de la preparación para la obra que Dios quiere hacer contigo. Y aquí llegamos a uno de los puntos más importantes de esta parte. Cuando la mente es purificada, nace un llamado, no un llamado inventado, no un llamado emocional, no un llamado humano, un llamado que viene directamente del cielo, un llamado que se revela cuando la mente está limpia, despierta, alineada. Ellen White decía que Dios no revela pleno propósito a una mente confusa, porque una mente confundida no puede obedecer con claridad. Pero cuando Dios purifica la mente, Él también revela el camino. Y ese llamado puede tomar muchas formas: servir, enseñar, predicar, ayudar, interceder, liderar, sanar, consolar, escribir, hablar, construir, restaurar, acompañar, evangelizar. El llamado no siempre es público, no siempre es visible, no siempre es reconocido. A veces es silencioso, profundo, íntimo. A veces es servir en secreto. A veces es orar en lo oculto. A veces es ser luz en tu hogar, en tu trabajo, en tu comunidad. Lo importante no es el tamaño del llamado, sino la obediencia del corazón. Y aquí viene otra señal poderosa. Cuando Dios purifica tu mente, comienzas a sentir una urgencia espiritual que antes no tenías. Una urgencia de avanzar, una urgencia de crecer, una urgencia de dejar lo viejo atrás, una urgencia de hacer lo que Dios te pide. Es como si el Espíritu Santo dijera constantemente a tu interior: es tiempo, tiempo de entregar, tiempo de soltar, tiempo de obedecer, tiempo de sanar, tiempo de cambiar, tiempo de avanzar, tiempo de renunciar, tiempo de crecer, tiempo de servir, tiempo de despertar. Ellen White explicaba que cuando Dios purifica la mente, Él acelera procesos espirituales que habían estado estancados durante años, y lo hace porque ya estás preparado para avanzar. Y esto nos lleva a otra transformación profunda. La purificación mental trae consigo una nueva manera de pensar sobre ti mismo. Antes te veías desde la herida, ahora te ves desde la sanidad. Antes te veías desde el miedo, ahora te ves desde la fe. Antes te veías desde la culpa, ahora te ves desde la gracia. Antes te veías desde tus errores, ahora te ves desde tu propósito. Antes te veías pequeño, ahora te ves como Dios te ve. Y cuando te ves como Dios te ve, tu vida entera cambia. Desarrollas seguridad espiritual, no soberbia, no orgullo, seguridad. La seguridad que viene del cielo, porque sabes quién te llamó, quién te sostiene, quién te guarda, quién te dirige. Y aquí empieza una de las etapas más hermosas del proceso. Te vuelves un reflejo de Cristo, no porque lo intentes, no porque quieras parecer espiritual, no porque quieras que los demás lo noten. Sucede naturalmente, sucede sin esfuerzo, sucede porque Cristo vive en ti, sucede porque tu mente fue purificada. Y cuanto más Cristo se refleja en tu vida, más impacto tienes en las personas sin siquiera hablar. Ellen White decía que la influencia silenciosa de una vida consagrada es más poderosa que el más elocuente sermón. Y es verdad, tu simple manera de reaccionar inspira, tu manera de amar transforma, tu manera de enfrentar pruebas fortalece, tu manera de vivir en paz contagia fe. Las personas te buscan, las personas sienten algo diferente, las personas perciben algo que no entienden, y eso que perciben es Cristo en ti. Y aquí concluye esta parte 2, preparando el terreno para entrar a uno de los temas más profundos de toda la purificación mental, la batalla final entre la mente carnal y la mente espiritual, y cómo Dios completa su obra en quienes perseveran. Cuando la mente avanza hacia una purificación más profunda,
llegas inevitablemente a uno de los momentos más decisivos del proceso espiritual, la batalla final entre la mente carnal y la mente espiritual. Esta batalla no ocurre una sola vez, es progresiva, intensa y muchas veces silenciosa. Pero cada cristiano que camina hacia la santidad la experimenta tarde o temprano. Ellen White enseñaba que la mente es el campo de batalla más disputado del universo. No es exageración, no es metáfora espiritual, es una realidad invisible que determina destinos eternos. Todo lo que eres, todo lo que piensas, todo lo que decides, todo lo que crees, todo lo que sientes, nace en tu mente. Por eso el enemigo la ataca con tanta furia. Por eso Dios la purifica con tanta profundidad. Y esta guerra interna tiene características muy claras. Por un lado está la mente carnal, que quiere comodidad, placer, impulsividad, control, orgullo, justificación propia, búsqueda de reconocimiento, gratificaciones rápidas, emociones desbordadas, pensamientos repetitivos, heridas no sanadas, deseos egoístas, hábitos autodestructivos. Por otro lado, está la mente espiritual, que anhela obediencia, santidad, claridad, humildad, propósito, dominio propio, paz, discernimiento, luz, sabiduría, paciencia, renuncia, dependencia de Dios. Ambas mentes no pueden gobernar al mismo tiempo. Una siempre intentará dominar a la otra. La carne lucha para no morir. El espíritu lucha para reinar. Y cuando el proceso de purificación avanza, esta batalla se vuelve más intensa, porque la carne se siente amenazada. Lo que antes controlaba ahora se debilita. Lo que antes dominaba ahora se desmorona. Te das cuenta de esto cuando empiezas a tener pensamientos contradictorios en el mismo día. Deseos de orar mezclados con deseos de evitar la oración. Hambre de la palabra mezclada con distracción. Deseo de obedecer mezclado con resistencia. Convicción mezclada con duda. Resolución mezclada con cansancio emocional. Esto no significa inmadurez espiritual, significa guerra espiritual. Ellen White decía que la batalla entre la mente carnal y la espiritual es la mayor lucha que el ser humano puede enfrentar, porque no es una lucha externa, donde puedes ver al enemigo, es una lucha interna, donde a veces no sabes si lo que sientes es tentación, emoción, memoria o espiritualidad genuina. Y esta confusión puede desgastar profundamente al cristiano que no comprende lo que está ocurriendo. Pero aquí está la buena noticia. Si estás viviendo esta batalla, es porque Dios está cerca. La ausencia de guerra interior no es señal de victoria espiritual, es señal de que la carne gobierna sin resistencia. Pero cuando sientes la batalla, cuando percibes el conflicto, cuando notas la tensión entre lo que Dios quiere y lo que tu humanidad desea, eso demuestra que el Espíritu Santo está activo dentro de ti. Y entonces comienza una de las etapas más transformadoras. Dios empieza a confrontar tus pensamientos automáticos, aquellos que repites sin pensar, aquellos que aceptaste como normales, aquellos que aprendiste por costumbre o por dolor. Y cuando estos pensamientos salen a la luz, te sorprendes. Te preguntas por qué siempre reaccionaste de esa manera, por qué siempre asumiste lo peor, por qué siempre te culpaste por todo, por qué siempre te sentiste insuficiente, por qué siempre esperaste rechazo, por qué siempre te comparaste con los demás. Esta revelación no llega como condenación, sino como luz, y la luz no te acusa, te muestra el camino. Dios te enseña que no necesitas creer cada pensamiento que aparece en tu mente. Te enseña que muchos pensamientos no son tuyos. Te enseña que pensamientos sembrados hace años pueden seguir influyendo en tu presente si no son purificados. Te enseña que la voz del enemigo muchas veces suena como tu propia voz, pero también te enseña a distinguir, a discernir, a separar, a evaluar. Y entonces ocurre uno de los cambios más profundos del proceso espiritual. Comienzas a renovar tu diálogo interno. La purificación mental no consiste solo en expulsar pensamientos negativos, consiste en aprender a pensar con el cielo, pensar como Dios piensa, ver como Dios ve, interpretar la vida como Dios la interpreta. Y eso exige una reestructuración completa del pensamiento. Por eso la Biblia dice: transformaos por medio de la renovación de vuestra mente.
La transformación no es automática, requiere renovación, y la renovación no es superficial, requiere redirección profunda. Cuando la renovación comienza, notas cambios tangibles, ya no te hablas como antes, ya no te insultas mentalmente, ya no te desprecias, ya no te castigas por cada error, ya no aceptas pensamientos que te destruyen, ya no te comparas compulsivamente, ya no te llamas incapaz, ya no te ves indigno, empiezas a hablarte con verdad, empiezas a hablarte con gracia, empiezas a hablarte como Dios te hablaría, y eso cambia absolutamente todo, porque tu diálogo interno determina tu dirección espiritual. Ellen White decía que el mayor obstáculo para la vida cristiana no son los ataques externos, sino los pensamientos internos no purificados. Una mente llena de vergüenza produce derrota espiritual. Una mente llena de miedo produce parálisis espiritual. Una mente llena de duda produce inmadurez espiritual. Pero una mente purificada produce fe, coraje, obediencia, fortaleza, claridad. Y aquí entramos en una de las señales más poderosas del proceso. Dios empieza a sanar memorias, no solo pensamientos del presente, sino recuerdos del pasado que aún estaban vivos dentro de ti, recuerdos de palabras que te hirieron, recuerdos de momentos que te marcaron, recuerdos de personas que te traicionaron, recuerdos de heridas emocionales que nunca cerraron. La purificación mental incluye sanidad emocional, no porque revivas el pasado, sino porque lo colocas en manos de Dios, no porque olvides lo que ocurrió, sino porque Dios elimina el dolor que estaba adherido al recuerdo. Y cuando Dios sana una memoria, esa memoria pierde su poder destructivo, pierde su veneno, pierde su autoridad, deja de dominarte. Por eso, durante el proceso, puedes experimentar momentos inesperados donde recuerdos antiguos vienen a tu mente, no para lastimarte, sino para ser sanados, no para debilitarte, sino para liberarte, no para traerte dolor, sino para traer redención. Ellen White decía que Dios no permite que nada salga a la superficie si no es para sanarlo, y este principio es una de las verdades más consoladoras para quien está en purificación mental. Nada que Dios trae a la luz vuelve con condenación. Todo lo que Él trae vuelve con propósito. Y entonces, después de esta limpieza interna profunda, llega un momento definitorio. Dios empieza a enseñarte el poder de la mente disciplinada. La mente disciplinada no es fría, rígida o legalista. Es una mente entrenada para pensar en lo que edifica, no en lo que destruye. Una mente que sabe dónde enfocarse. Una mente que rechaza pensamientos tóxicos antes de que se fortalezcan. Una mente que sabe apartarse de conversaciones que no edifican. Una mente que aprende a guardar silencio cuando es necesario. Una mente que sabe cuándo hablar, cuándo callar y cuándo esperar. Esta disciplina mental no es obra humana, es fruto del espíritu, porque la carne quiere gratificación inmediata, pero la mente purificada quiere obediencia constante. Y esa diferencia marca destinos espirituales. La carne quiere pensar sin control, el espíritu quiere pensar con propósito. Ellen White decía que la mente disciplinada es una mente victoriosa, no porque no sienta tentaciones, sino porque no se deja gobernar por ellas, no porque no enfrente ataques, sino porque sabe cómo responder, no porque no se debilite, sino porque sabe quién la fortalece. Y cuando esta disciplina espiritual crece, percibes que empiezas a vivir una vida más enfocada, más clara, más estable. Tu fe deja de ser emocional y se vuelve sólida. Tus decisiones dejan de ser impulsivas y se vuelven sabias. Tu carácter deja de ser reactivo y se vuelve firme. Entonces surge otra señal preciosa de la purificación mental. Empiezas a pensar en términos de eternidad, no solo en lo inmediato, no solo en lo terrenal, no solo en lo temporal. Tus pensamientos se alinean con el cielo. Tus decisiones reflejan el reino. Tus prioridades se ajustan al propósito divino. Ves la vida de manera diferente. Ves el tiempo de manera diferente. Ves tus luchas de manera diferente. Ves tus procesos de manera diferente. Ves tus relaciones de manera diferente. Ves tu misión de manera diferente. Ves a Dios de manera diferente. Y lo más importante, te ves a ti mismo de manera diferente. Cuando Dios purifica la mente,
redefine tu identidad, porque la mente carnal siempre te define por tu pasado, tus errores, tus debilidades, tus fallas, pero la mente espiritual te define por tu propósito, tu llamado, tu futuro, la obra de Cristo en ti. La purificación mental te permite ver tu identidad a través de los ojos de Dios, y eso produce la libertad más poderosa que existe, la libertad de ser quien Dios dice que eres. Y aquí avanzamos hacia una de las partes más transformadoras. La purificación mental te enseña a escuchar la voz de Dios con claridad, no como teoría espiritual, no como misticismo emocional, sino como una realidad práctica, diaria, poderosa. La mente purificada se vuelve sensible al cielo, siente convicciones que antes no sentía, percibe direcciones que antes no percibía, reconoce advertencias internas, discierne movimientos divinos, entiende cuando Dios está abriendo puertas y cuando las está cerrando, percibe cuándo debe detenerse y cuándo debe avanzar. Ellen White decía que el Espíritu Santo no solo habla a través de grandes revelaciones, sino a través de impresiones suaves, convicciones internas, inquietudes santas, paz repentina, claridad espiritual. Y una mente purificada entiende este lenguaje espiritual. Esto no significa que todo pensamiento sea de Dios. Significa que una mente limpiada sabe distinguir, y esa distinción es el fundamento de una vida espiritual madura. Entonces se manifiesta una de las señales más hermosas de toda la purificación mental, la paz sobrenatural. No una paz emocional que depende de lo que sucede afuera, sino una paz espiritual que depende de lo que Dios está haciendo adentro. Una paz que permanece incluso cuando todo parece inestable. Una paz que sostiene aún en medio de tormentas. Una paz que supera entendimiento humano. Una paz que nadie puede robar. Y esa paz se convierte en tu guardián interior, en tu ancla espiritual, en tu testimonio silencioso, en la evidencia de que Dios ha hecho reforma en tu mente. Y entonces llega el punto decisivo de esta parte. Cuando Dios purifica tu mente, Él te prepara para tu propósito. Porque una mente confusa no puede liderar, una mente herida no puede guiar, una mente contaminada no puede discipular, una mente inestable no puede sostener a otros. Pero una mente purificada puede influir en vidas, transformar ambientes y reflejar a Cristo de manera poderosa. Ellen White decía que Dios no llama a personas perfectas, sino a personas purificadas, personas que permiten que Él moldee su interior, personas que entregan sus pensamientos al cielo, personas que caminan en obediencia aún sin entender completamente, personas que aman la santidad más que sus deseos. Y cuando Dios encuentra una mente así, la usa sin límites, la llena de sabiduría, la unge con claridad, la fortalece con autoridad, la capacita para misiones específicas, la protege contra engaños, la convierte en instrumento vivo de su gloria. Cuando Dios purifica tu mente de manera profunda, comienza una obra aún más sorprendente. Él empieza a romper cadenas que estaban en tu linaje familiar por generaciones. Cadenas que tú no elegiste, pero que heredaste, creencias que no construiste, pero que te fueron transmitidas, miedos que no nacieron contigo, pero que crecieron contigo, patrones que no comenzaron en tu historia, pero que buscaban repetirse en ella. Ellen White enseñaba que cuando el Espíritu Santo entra en la mente humana, no solo transforma al individuo, transforma su linaje, no solo purifica pensamientos presentes, rompe fortalezas antiguas, no solo libera a la persona, abre una puerta para que la libertad alcance a generaciones futuras. Una mente purificada se convierte en un canal de restauración espiritual para la familia entera. Y es aquí donde el proceso de purificación alcanza uno de sus puntos más intensos. Dios empieza a confrontarte con patrones familiares que estaban profundamente arraigados en tu vida sin que supieras de dónde venían. Quizás siempre tuviste miedo al rechazo. Quizás siempre sentiste que no eras suficiente. Quizás siempre esperaste lo peor. Quizás siempre cargaste culpa que no era tuya. Quizás siempre viviste bajo presión emocional. Quizás siempre sentiste que estabas luchando contra algo invisible dentro de ti. Ese algo muchas veces tiene raíces profundas en generaciones anteriores. Y cuando Dios purifica tu mente,
Él ilumina esas raíces y empieza a arrancarlas una por una. Esto no es imaginación, no es psicología humana, no es sugestión emocional, es intervención divina. La Biblia lo deja claro. Hay iniquidades, patrones, cadenas, influencias espirituales que pueden pasar de generación en generación, pero también deja claro que Dios puede quebrarlas en un instante cuando encuentra un corazón dispuesto. Por eso, cuando la purificación mental avanza, puedes comenzar a notar patrones familiares que nunca habías visto, cosas que tus padres vivieron y que tú también viviste, cosas que tus abuelos enfrentaron y que tú también enfrentaste, cosas que dañaron generaciones anteriores y que ahora Dios está exponiendo en tu vida para que se rompan de una vez por todas. Ellen White explicaba que Dios trabaja de lo profundo hacia lo alto. Primero, toca las raíces ocultas, luego transforma los pensamientos y finalmente renueva los comportamientos. Es un proceso completo que abarca todas las dimensiones de la mente humana, y cuando Dios comienza a romper esas cadenas profundas, empiezas a experimentar algo extraordinario, una libertad que tú no sabías que existía, una libertad que no es emocional, una libertad que no es circunstancial, una libertad que no depende de quien te rodea, una libertad que nace dentro de ti, en lo más profundo de tu mente. Es la libertad de no repetir la historia de quienes vinieron antes, la libertad de escribir un nuevo capítulo para tu familia, la libertad de detener un ciclo que estaba activo por décadas, la libertad de decir, hasta aquí, en mi vida esto se rompe. Esa libertad no viene con gritos ni con euforia emocional, viene con claridad espiritual, con convicción profunda, con discernimiento, con revelación del cielo. Y de repente empiezas a notar que ya no piensas como antes, ya no reaccionas como antes, ya no hablas como antes, ya no eliges como antes, ya no te relacionas como antes, ya no te saboteas como antes, ya no te ves como antes, porque Dios no solo cambió tus pensamientos, cambió tu estructura mental, y cuando esa estructura cambia, todo cambia, tus decisiones, tu carácter, tu visión, tu manera de interpretar la vida. Ellen White decía que una mente purificada se convierte en un santuario para el Espíritu Santo, no un santuario físico, sino mental, un lugar donde Dios habita, un lugar donde el enemigo no puede entrar con facilidad, un lugar donde los pensamientos son gobernados por el cielo, no por heridas antiguas. Esta es una de las transformaciones más profundas que un cristiano puede experimentar, cuando Dios convierte tu mente en un lugar de reposo para Él. Y aquí entramos en una parte esencial del proceso. La purificación mental no solo transforma tu interior, transforma tu historia. Comienzas a hacer elecciones diferentes, comienzas a caminar por caminos que antes nunca habrías elegido. Comienzas a escuchar la dirección divina con claridad. Comienzas a tomar decisiones basadas en propósito, no en impulsos. Comienzas a actuar desde la fe, no desde el miedo. Y estas decisiones empiezan a crear un nuevo destino, porque tu futuro no es formado por tus emociones, sino por tus decisiones. Y tus decisiones no son formadas por tus circunstancias, sino por tu mente. Una mente purificada crea una vida purificada. Y esto no es teoría espiritual, es realidad práctica. Cuando Dios transforma tu mente, Él transforma tu vida. Es imposible que una mente purificada produzca un destino contaminado. Es imposible que una mente renovada produzca acciones autodestructivas. Es imposible que una mente guiada por Dios produzca un camino que no venga de Él. Por eso, la purificación mental es el fundamento de toda transformación espiritual. Y entonces llegamos a una de las bendiciones más grandes de este proceso. Dios te da autoridad espiritual, no autoridad humana, no autoridad emocional, no autoridad religiosa, autoridad espiritual. La autoridad no se obtiene por gritar, ni por imponerse, ni por aparentar espiritualidad. La autoridad se obtiene cuando tu mente está alineada con Dios, cuando tus pensamientos están sometidos a Cristo, cuando tu interior está bajo el dominio del cielo. Ellen White decía que la autoridad espiritual nace de la obediencia mental, que quien gobierna sus pensamientos con la gracia de Dios
puede gobernar atmósferas espirituales, que quien tiene una mente purificada tiene un espíritu estable, y quien tiene un espíritu estable puede influir en el mundo espiritual. Esta autoridad no te hace arrogante, te hace humilde, no te hace controlador, te hace sensible, no te hace orgulloso, te hace dependiente de Dios. Y esta autoridad empieza a manifestarse en cosas pequeñas pero profundas. Comienzas a orar con más convicción. Comienzas a sentir la presencia de Dios con más claridad. Comienzas a resistir las tentaciones con más firmeza. Comienzas a discernir ataques espirituales antes de que lleguen. Comienzas a hablar palabras que traen vida a los demás. Comienzas a influir en ambientes con tu paz interior. Comienzas a caminar con firmeza aun cuando las circunstancias son difíciles. Esa es la autoridad espiritual que Dios da a una mente purificada. Y entonces ocurre algo que sorprende a muchas personas. Dios empieza a darte nuevas responsabilidades espirituales. Responsabilidades que antes no podrías manejar. Responsabilidades que requieren madurez interna. Responsabilidades que exigen discernimiento. Responsabilidades que solo se entregan a quienes han pasado por fuego espiritual. Dios empieza a confiarte personas, empieza a confiarte palabras, empieza a confiarte misiones, empieza a confiarte proyectos. Ellen White decía que Dios no da grandes responsabilidades a mentes inmaduras porque se perderían en ellas, pero cuando Él purifica tu mente, también te capacita para cargas más profundas, misiones más serias, llamados más específicos, y esto crea un sentido de propósito que jamás habías experimentado antes, porque ya no vives para sobrevivir, vives para cumplir un llamado. Ya no vives para complacer personas, vives para obedecer a Dios. Ya no vives para tus emociones, vives para el reino. Y esta transición es una de las más hermosas del proceso. La mente purificada deja de vivir a la defensiva y comienza a vivir a la ofensiva. Dejas de reaccionar y comienzas a actuar. Dejas de temer y comienzas a avanzar. Dejas de huir y comienzas a construir. Dejas de sobrevivir y comienzas a conquistar. Porque ahora tienes claridad, porque ahora tienes paz, porque ahora tienes propósito, porque ahora tienes dirección, porque ahora tu mente ya no es un campo de batalla caótico, es un territorio gobernado por Dios. Y esta transformación comienza a reflejarse en tu vida diaria. Tomas decisiones con más sabiduría, enfrentas problemas con más calma, respondes a ataques con más claridad, hablas con más mansedumbre, tratas a las personas con más amor, perdonas con más facilidad, dejas ir con más madurez, vives con más equilibrio. Esto no significa que ya no fallarás, significa que tus fallas ya no te destruirán. No significa que ya no sentirás dolor, significa que el dolor ya no gobernará tu mente. No significa que ya no te preocuparás, significa que la preocupación ya no tendrá autoridad sobre ti. En medio de todo esto, surge otra señal profunda de la purificación mental. Tu vida interior comienza a producir frutos visibles, frutos de paciencia, frutos de humildad, frutos de mansedumbre, frutos de dominio propio, frutos de pureza, frutos de discernimiento, frutos de sabiduría, frutos de amor sincero. Estos frutos no aparecen por presión externa, sino por transformación interna. Es el Espíritu Santo produciendo en ti lo que tú no podrías producir por ti mismo. Ellen White decía que un cristiano verdaderamente convertido no necesita esforzarse para mostrar frutos. Los frutos aparecen espontáneamente, como resultado de una mente gobernada por Cristo. Y entonces llegamos a uno de los clímax espirituales del proceso. Cuando Dios purifica tu mente, Él te prepara para vivir un nivel de sensibilidad espiritual que transformará completamente tu relación con Él. Comienzas a sentir cuando la presencia de Dios entra en el ambiente. Comienzas a percibir cuando el Espíritu Santo te habla. Comienzas a discernir cuando una atmósfera espiritual cambia. Comienzas a captar la voz divina en momentos inesperados. Comienzas a recibir impresiones internas que guían tus pasos, no porque seas especial en ti mismo, sino porque tu interior está limpio, sensible, disponible. Y aquí está uno de los misterios más hermosos revelados por Ellen White.
La mente purificada se convierte en el instrumento más poderoso que Dios puede usar en esta tierra, porque una mente purificada piensa como Cristo, ve como Cristo, discierne como Cristo, ama como Cristo, reacciona como Cristo, habla como Cristo, camina como Cristo. Y por eso el proceso de purificación es tan intenso, tan profundo y tan sagrado, porque Dios no está simplemente mejorando tu mente, está transformando tu naturaleza interior. Y mientras continúas este camino, algo comienza a ocurrir en tu espíritu. Te vuelves inquebrantable, no perfecto, no infalible, no intocable, inquebrantable, inquebrantable en tu fe, inquebrantable en tu convicción, inquebrantable en tu propósito, inquebrantable en tu obediencia, inquebrantable en tu identidad. Y esta firmeza espiritual no nace del orgullo, nace de la purificación, nace del fuego por el que Dios te hizo pasar, nace de las batallas que Él te ayudó a vencer, nace de las heridas que Él sanó, nace de la luz que Él puso dentro de ti. Ellen White decía que un cristiano purificado es un cristiano peligroso para el reino de las tinieblas, no porque grite, sino porque piensa con claridad, no porque discuta, sino porque discierne, no porque impresione, sino porque refleja a Cristo. Y entonces, después de todo este proceso profundo, Dios te lleva hacia una de las señales más preciosas de la purificación mental. Aprendes a descansar en la voluntad de Dios. Descansar no significa inactividad. Descansar no es pasividad. Descansar no es abandonar. Descansar es confiar. Confiar cuando no entiendes. Confiar cuando no ves. Confiar cuando no sientes. Confiar cuando esperas. Confiar cuando lloras. Confiar cuando estás cansado. Es la confianza de una mente purificada. Es la confianza de quien sabe que Dios está en control. Es la confianza de quien ya no vive dominado por el miedo. Es la confianza de quien ya no se deja guiar por pensamientos caóticos. Es la confianza de quien ha sido transformado desde el interior. Cuando la purificación mental llega a su fase más profunda, ocurre algo extraordinario y al mismo tiempo muy poco comprendido. Dios sella la mente del creyente. Este sello no es visible, no es emocional, no es un sentimiento pasajero, es un estado espiritual, una fortaleza interna, una estabilidad mental que no se quiebra fácilmente, una convicción tan profunda que atraviesa cualquier circunstancia, cualquier prueba, cualquier ataque. Ellen White enseñaba que la mente sellada por Dios es aquella que ha pasado por el proceso de purificación, ha vencido en la batalla espiritual, ha sido moldeada por la palabra y ha aprendido a descansar plenamente en la voluntad divina. No se trata de perfección, sino de entrega total. No se trata de nunca fallar, sino de nunca abandonar. No se trata de no sentir tentaciones, sino de no rendirse ante ellas. Y cuando Dios comienza a sellar tu mente, el enemigo lo percibe inmediatamente, porque este es el punto donde el infierno sabe que te está perdiendo, donde reconoce que la antigua influencia que tenía sobre tus pensamientos está desapareciendo, donde entiende que ya no podrá jugar con tus emociones ni manipular tus reacciones, donde percibe que estás entrando en una dimensión espiritual donde él ya no puede operar con la misma libertad. Por eso, justo antes del sello, ocurre la última resistencia del enemigo. Esta última resistencia no siempre se manifiesta en ataques visibles. Muchas veces se manifiesta en intentos sutiles, pensamientos repentinos de duda, memorias dolorosas que regresan sin explicación, sensación de cansancio espiritual, intentos de desánimo, viejos temores resurgiendo, deseos antiguos que parecen volver, inquietud interna sin causa aparente, momentos de confusión o ansiedad. No te asustes, no retrocedas, no te culpes, no interpretes esto como fracaso. Es exactamente lo contrario. Ellen White enseñaba que la última batalla, antes de una victoria espiritual, siempre parece la más intensa. Es como si las tinieblas usaran su última fuerza antes de ser expulsadas definitivamente. Es el ruido antes del silencio, es la agitación antes de la calma, es la guerra antes de la corona. Y si estás experimentando esta resistencia, debes saber,
Dios está a punto de completar su obra en tu mente. El enemigo no resiste lo que está perdiendo, solo lucha por lo que está siendo arrebatado de sus manos. Y entonces, después de esta etapa intensa, ocurre algo maravilloso. Dios trae paz al interior de una manera que tú nunca habías experimentado antes. Es una paz que no depende de lo que sientes, sino de lo que sabes. No depende de lo que ves, sino de lo que has creído. No depende de lo que ocurre, sino de quién gobierna tu mente. Es una paz estable, una paz continua, una paz profunda, una paz que permanece aún cuando haya tormentas alrededor. Esta paz es la evidencia de que el proceso está llegando al final. Es la señal de que Dios está sellando tu interior. Es el testimonio silencioso de que tu mente está siendo declarada territorio del cielo. Ellen White decía que la paz es la firma de Dios sobre la mente purificada, y esa firma no puede ser borrada fácilmente. Y entonces llegamos a una de las señales más gloriosas de esta etapa final. Una mente purificada se convierte en una mente llena de discernimiento espiritual. No discernimiento basado en opiniones humanas, sino discernimiento que viene directamente del Espíritu Santo. Comienzas a distinguir entre lo verdadero y lo falso con claridad. Comienzas a sentir cuando un ambiente es espiritual o carnal. Comienzas a percibir cuando una palabra viene de Dios o del enemigo. Comienzas a reconocer engaños antes de caer en ellos. Comienzas a ver peligros espirituales antes de que se manifiesten. Ellen White decía que el discernimiento es una de las mayores evidencias del Espíritu Santo en la vida de un cristiano, porque una mente purificada puede ver más allá de lo natural, y esto te protege, te guarda, te preserva, evita que vuelvas a caminos antiguos, evita que repitas errores pasados, evita que te unas a personas que no te convienen, evita que caigas en trampas que antes te atrapaban con facilidad. Y mientras esta nueva sensibilidad espiritual crece, comienza a ocurrir algo aún más profundo. Dios empieza a darte revelación. Revelación sobre tu propósito, revelación sobre tu futuro, revelación sobre decisiones importantes, revelación sobre situaciones confusas, revelación sobre personas, revelación sobre caminos que debes tomar, revelación sobre puertas que debes cerrar. La revelación no es fantasía, no es imaginación, no es misticismo emocional, es luz divina entrando en una mente que fue limpiada y ahora está preparada para recibir instrucciones claras del cielo. Ellen White enseñaba que Dios no revela su voluntad plenamente a una mente llena de ruido, pero sí revela paso a paso cuando la mente es purificada. Y esta revelación guía tus pasos con precisión divina. Entonces empiezas a caminar con seguridad, no porque todo esté perfecto, sino porque el Espíritu te guía, no porque tus emociones estén estables, sino porque tu discernimiento está estable, no porque sea fácil, sino porque sabes que no estás solo. Y en esta etapa final ocurre uno de los fenómenos más hermosos. Dios empieza a usar tu vida como un faro espiritual para otros. Personas que están confundidas te buscan. Personas que están heridas sienten confianza en abrir su corazón contigo. Personas que están en tinieblas sienten luz cuando tú llegas. Personas que están perdidas encuentran dirección a través de tus palabras. Personas que están rotas encuentran consuelo en tu presencia. Esto no sucede porque seas especial, sucede porque tu mente purificada se convirtió en un canal del Espíritu. Ellen White decía que la influencia de una mente santificada alcanza almas sin que esa persona lo intente, porque no es ella, es Cristo en ella, no es su inteligencia, es su pureza mental, no es su fuerza, es el Espíritu Santo fluyendo a través de ella. Y entonces surge una pregunta profunda. ¿Para qué Dios purifica tu mente? La purifica para transformarte, sí. La purifica para libertarte, sí. La purifica para sanarte, sí. Pero también la purifica para usarte. Porque un cristiano purificado no es solo un sobreviviente espiritual, es un instrumento espiritual. Y esta es la parte final del proceso. Dios empieza a darte un llamado claro, definido, preciso, un llamado que puede ser grande o pequeño, visible o invisible, público o íntimo,
colectivo o personal. Lo importante no es el tamaño del llamado, sino tu obediencia al llamado. Ellen White decía que Dios no llama a los capacitados, capacita a los que llama. Y cuando encuentra una mente purificada, Él encuentra un terreno fértil para depositar su misión. A veces este llamado es a interceder, otras veces es a servir, otras es a enseñar, otras es a predicar, otras es a aconsejar, otras es a evangelizar, otras es a consolar, otras es a liderar, otras es a restaurar, otras es a traer luz donde hay tinieblas, pero siempre es un llamado que nace de la purificación. Y con este llamado viene una de las mayores bendiciones de la vida espiritual, la certeza de caminar en el propósito correcto. Ya no vives perdido, ya no vives confundido, ya no vives dudando, ya no vives corriendo sin dirección. Vives con propósito, vives con intención, vives con convicción, vives con estabilidad, vives con visión clara. Ellen White decía que el mayor privilegio de un cristiano es saber que está caminando en su propósito divino, y esto solo es posible con una mente purificada. Y entonces llegamos al cierre del proceso. La mente purificada se vuelve una mente perseverante. Perseveras en la fe, perseveras en la oración, perseveras en la obediencia, perseveras en la santidad, perseveras en tu propósito, perseveras en la palabra, perseveras en el amor, porque la purificación no crea perfección, crea fidelidad. Ellen White decía que lo que distingue a los hijos de Dios no es la ausencia de errores, sino la perseverancia, y esa perseverancia nace en la mente, y así, con la mente purificada, sellada, fortalecida y transformada, llegamos al final del proceso. Dios te llama a entregar tu vida por completo en sus manos. Y ahora llegamos a tu momento, a este instante, a esta decisión final. Después de todo lo que Dios te mostró, de todo lo que te reveló, de todo lo que limpió, de todo lo que rompió, de todo lo que restauró, Él te invita a entregar tu mente completamente a Él. Inclina tu corazón, calla tu interior, respira profundo y ora conmigo, con sinceridad, con humildad, con entrega. Señor, hoy te entrego mi mente, purifícala completamente, rompe toda cadena, sana toda herida, silencia todo pensamiento que no provenga de ti, renueva mis pensamientos, ordena mis emociones, fortalece mi espíritu, lléname con tu paz, muéstrame tu voluntad, dirige mi propósito, sella mi mente con tu presencia, que mis pensamientos te glorifiquen, que mi vida refleje a Cristo. Hoy renuncio a la confusión, al miedo, al desánimo y a la contaminación mental. Declaro que mi mente te pertenece, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, comenta ahora. Amén. Dios está purificando mi mente. Ese comentario no es solo una frase, es una declaración espiritual, un sello público de lo que Dios está haciendo en lo secreto. Y si este mensaje tocó tu corazón, dale like a este video, compártelo con alguien que necesita libertad mental, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más mensajes así, porque si Dios comenzó esta obra en ti, Él la completará. Confía en el proceso. La purificación ya comenzó. Y el mejor capítulo de tu vida espiritual está por venir. Que la paz de Cristo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Hasta el próximo mensaje. Dios te bendiga profundamente.